En este video hablaremos sobre el ensayo Desborde popular y crisis del Estado del antropólogo peruano José Matos Mar. En su libro nos plantea el desborde que modificó el rostro del Perú. Se trata de un proceso continuo que inició a mitad del siglo XX, en la que múltiples ciudadanos provenientes de distintas regiones deciden migrar a la capital en búsqueda de las oportunidades que lamentablemente en sus tierras no tienen. Con un sentimiento de frustración causado por el abandono del Estado, llegan a Lima solo con la esperanza de poder progresar en un Perú centralista. Esto ocasiona un gran cambio en la estructura social, política, económica y cultural del país. José Matos Mar, en su ensayo, se propone a mostrar la situación del Perú, destacando los más importantes aspectos culturales y sociales de la crisis del país. Una situación de esta magnitud no se soluciona obviamente con meras medidas de carácter administrativo, sino reformulando las bases políticas, económicas y sociales y culturales del Estado. De lo contrario, el orden social continuará deteriorándose año a año y la presión de los vastos sectores populares irá incrementándose. Esta presión de mayorías sobre la estructura del Estado para obtener una mayor participación en los asuntos nacionales y en los beneficios de la modernidad, se opone a la rigidez excluyente del aparato institucional y a la inadecuación del sistema a las nuevas circunstancias como la migración. Legado andino y patria criolla. En este capítulo, Matos analiza los antecedentes de lo que denomina desborde popular de los pobladores indígenas a la capital, describiendo el escenario político, económico y social del proceso de migración que afrontó el poblador rural a lo largo del siglo XX. Con datos estadísticos, Matos refiere que en 1940 solo el 17% de la población vivía en la ciudad. Sin embargo, al año 1977 ya el 75% de la población nacional era urbana, arrojando una conclusión que sirve de justificación para su obra, que más de la mitad de la población dejó la vida rural y se asentó en la urbe, generando consecuencias sociales, económicas en los lugares de origen y de destino en este movimiento migratorio. A manera de antecedentes, Matos hace una referencia que, durante los procesos de colonización e independización, que utilizó el sistema de subordinación del indígena en sus propios beneficios. Además, advirtió que este sistema generó una persistente discriminación entre el indígena y el europeo. Posteriormente, entre el serrano y el costeño, indio y criollo, entre lo rural y lo urbano. Ya en el siglo XX, los principales antecedentes son el campo político. Se genera una búsqueda de un Estado-nación en la década de 1920, que aterriza en la creación de partidos políticos radicales de izquierda y derecha que se conectan con los gremios obreros, naciendo el populismo. Sin embargo, en la década de 60 se generan acciones guerrilleras que conmocionan la institucionalidad política, así como los posteriores gobiernos militares. En ese campo social refiere que en la primera mitad del siglo XX el ingreso de nuevas ideas y costumbres al mundo rural no fue lento, sumando al pobre avance de los medios masivos de información. Sin embargo, en la década de 1950 se generó un elemento central que caracteriza a la sociedad actual: la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, generando en un nuevo tipo de asentamiento urbano denominado barriada. En el campo económico es un periodo marcado por el desarrollo de la actividad económica en tres campos principales: minería, agroindustria y comercio, que a la vez es impulsado por la construcción de vías de comunicación que se cruzan del país del norte a sur y también por vías de penetración. Si bien se generan movimientos de reforma agraria, estos se quedaron como demandas antes que como políticas de Estado. El autor denuncia la falta de unidad como nación y la falta de identidad, siendo esta una de las causas fundamentales de la crisis del Perú republicano, sentenciado a que será un problema no resuelto. Al no haberse encontrado fórmula de síntesis ecuánime que forjase el continuo entre la herencia andina y la herencia colonial, la deuda histórica del siglo XIX deviene en la tarea prioritaria para el Perú en el siglo XXI. El nuevo rostro del Perú. El Perú se encuentra frente a una realidad cambiada. Estos cambios internos de la sociedad peruana se han producido y están ocurriendo en medio de un reordenamiento mundial en las relaciones de poder,
una crisis económica internacional y un acercamiento en las comunicaciones entre las naciones del mundo debido al avance tecnológico y científico. Podemos evidenciar la existencia de una crisis económica nacional, vinculada a la subordinación al sistema financiero, generándose un Estado mucho más inoperante. Frente a esta situación, estos sectores económicos se escapan hacia márgenes de la legalidad, produciéndose una economía popular llamada informal. Así como se reestructuraron los sistemas políticos y económicos mundiales, también lo fueron los referidos a la cultura y educación por el crecimiento de la comunicación. Un salto más significativo aún se ha producido con la televisión, ya que ésta continúa expandiendo sus redes en todo el territorio del país, pues la televisión es el medio que se encuentra más estrechamente ligado, por ahora, a la comunicación mundial. A esto se le agrega la difusión de diarios, revistas y cientos de publicaciones de diversos tipos y calidad que, compitiendo por el dominio de mercado, proyectan imágenes, ideas y valores de gran heterogeneidad sobre la población. Las migraciones han logrado traer a las ciudades elementos culturales y sociales de sus lugares de origen, incluido el idioma, que se expresa de muy variadas formas. Las clases dominantes ya no son las mismas. Un sector de la clase dominante, el más ligado al capital internacional, pretende accionar los instrumentos del Estado para favorecer su propia estrategia de desarrollo. La otra parte de la clase dominante no solo sabotea la política emanada oficialmente, sino que, por el tipo de privilegios que demanda y por el peso que ejerce sobre la economía no oficial, lo hace sin proyecto alguno para la construcción de un Estado-nación. Los estratos provincianos de las antiguas clases dominantes también han perdido peso económico, social y político. La nueva clase dominante es indiferente a toda visión nacional de nuestro desarrollo. Solo pretende usar al Estado o para acrecentar fortunas familiares o para satisfacer las exigencias y pretensiones del capital internacional. El narcotráfico también ha adquirido una fuerte presencia, que a pesar de ser ilegal, han dado origen a un nuevo grupo económico transgresor, que se desenvuelve sin dificultad acumulando poder. Lima ha ido perdiendo su fisonomía de ciudad industrial y de administración gubernamental, para convertirse en una ciudad bazar desbordada por actividades precarias, informales o fuera del circuito oficial. En la medida en que la crisis se ahonda, se acentúa la terciarización y ello nutre todavía más la crisis y debilita el aparato del Estado. La inflación se ha acelerado en el curso de los últimos 10 años, por lo que las estructuras familiares se han tenido que adaptar para poder enfrentar la nueva situación. Hasta hace unos 30 años, la familia podía sostenerse con el ingreso exclusivo de su jefe. Hoy, esto no es posible. Al hacerse más rígido el mercado oficial de trabajo, los sectores populares tienden a crear el suyo fuera de este ámbito, y paralelamente se han creado condiciones para respuestas regionales populares en protesta por la ineptitud estatal, de tal forma que el divorcio entre el Estado y la sociedad ha dado lugar a un sistema de relaciones que se opone a la formalidad. La Iglesia Católica se enfrenta también al desborde de nuevas formas de la devoción popular, sectas religiosas de todo tipo, muchas de ellas desgajamientos espontáneos de las misiones protestantes, otras segregándose del catolicismo tradicional ante el estímulo de las nuevas ideologías, y aún algunas naciendo originales del mismo suelo autóctono, proliferan, echan raíces y multiplican sus salas de asamblea en barriadas y en comunidades. Las nuevas formas y sistema que se expresan en miles de centros educativos, operando al margen del control ministerial, captan cada vez más la población, acrecientan cada día más su fuerza y no dejan de multiplicarse en todas las ciudades, particularmente en los barrios populares. El nuevo rostro urbano, la forja de una identidad. Desde 1940 hasta 1841, la población de Lima se quintuplicó, llegando a tener a inicio de la década de 1980 un aproximado de 6 millones de habitantes. Esto generó que en la capital una expansión urbana, que incorporó los valles de Chillón y Lurín. Sin embargo, Lima se divide en dos zonas, una primera surgida de barriadas y urbanizaciones populares y otra que incluye los distritos tradicionales y modernos. En esta situación, el migrante tuvo que adaptarse al contexto que le ofrecía la ciudad y encontrar soluciones dentro de las posibilidades dadas por su experiencia previa. Para 1984, Lima se convirtió en escenario de un masivo desborde popular. Los migrantes, como los nativos que conforman los sectores populares urbanos, se convirtieron en invasores de terreno, llegando con frecuencia a apropiarlos por la fuerza, y su mejor aliado fue el tiempo, puesto que lograron en base a su tenacidad que las fuerzas del orden se cansaran. Finalmente alcanzaron el reconocimiento legal de sus conquistas y con ellos los tan ansiados títulos de propiedad. Al final la barriada se hizo un barrio como todos. La población migrante que trasladó la herencia cultural a la ciudad generó fenómenos como la popularización de la música andina. Y otro problema que generó
fue el colapso de los servicios públicos, entre ellos los de transporte. Tampoco el descanso y el ocio encontraron un espacio libre en la urbe de Lima. Y es así como comenzó a esbozar el nuevo rostro peruano, que pugna por lograr una forma definida y que tratará de legitimizarse jurídicamente, venciendo toda resistencia opuesta por la ya debilitada maquinaria de la vieja República Criolla. Estamos ante una fusión interregional de culturas, tradiciones e instituciones, con fuerte componente andino y dotado de un sentido propio de ley y de moral, que depende más de los usos, costumbres y decisiones colectivos y de las necesidades de vivir cotidiano que de las fuentes teóricas del derecho que fundamentaron las constituciones y códigos del Perú republicano. La crisis del Estado y el desborde popular no es un tema reciente. La presencia de dos versiones paralelas del Perú. Por un lado, el Perú oficial, el de las instituciones, del Estado, de los partidos y las empresas, y por otro lado, el Perú marginado, el del campesinado, de los pueblos rurales y las rondas, del Perú que preserva y mezcla diversas costumbres, tradiciones y lenguas. Las ciudades serían los centros coloniales del Perú oficial. Al mantener con el mundo rural relaciones de explotación, pudieron con la ilusión de ser los que tenían la identidad y el poder del Perú, como Lima con respecto al Cusco del Tahuantinsuyo durante el Perú colonial. En el Perú republicano se heredaría esta idea centralista. Pero el derrumbe de la economía alrededor de los años de la Guerra del Pacífico origina el debilitamiento de esta ilusión. La participación de los campesinos en la campaña de la Breña y luego en las industrias de azúcar y algodón en la costa hicieron resaltar la existencia de una identidad alternativa, de un Perú indígena. Estas reflexiones reclamaron al Perú oficial, pero no se concretarían actos de transformación nacional. Sin embargo, surgirían dos problemas: un Estado-nación que no representaba las aspiraciones de la mayoría, y el de la cultura que se proponía como identidad peruana, pero que desconocía la diversidad de los pueblos. A inicios del siglo XX se difundirían ideologías revolucionarias europeas. Los obreros y artesanos de la naciente izquierda aspirarían a aprovechar y capturar las estructuras de poder del Estado. En los años 50, los cambios económicos, la reforma agraria y la migración a las ciudades conformaron un nuevo Perú y repercutieron en las relaciones entre lo oficial y las mayorías. Ya en el Perú contemporáneo, Lima es un espacio mayormente dominado por la presencia migrante de representantes de todo el país, y en donde la vieja dominancia se retrae en un espacio más reducido. Las masas generarían esferas de poder prescindibles del Estado y opuestos a él, como las rondas vecinales, los ajusticiamientos populares, los ambulantes, guerrilleros y el terrorismo. A las culturas de los dominantes responden nuevas formas de cultura popular. El wine y la chicha entran a las clases medias de origen provinciano, y el cine y la TV se modifican para los gustos de las mayorías. La cultura de la élite es penetrada o retrocedida, y se forma una nueva cultura peruana. Un Estado con autoridad cuestionada y una cultura oficial que desconoce la tradición mayoritaria ponen en duda la legitimidad del Estado-nación y la definición de nacionalidad. La respuesta a esto sería una reforma de las estructuras del Estado y una redefinición de la identidad nacional. En un espacio dominado por barrios precarios y populares, se presentan zonas residenciales que tienden a patrones europeos o estadounidenses, mantienen el control de la institucionalidad y tratan de expandir su orden al resto del país. El Perú persistía en su marginalidad por la incapacidad del Estado. En estos aspectos, el Estado se enfrenta al desborde de las masas que rebasan el control oficial, creando una estructura paralela. Esto se manifiesta en la informalización del Perú.